Hermanos, Dios les bendiga a este tiempo de estudio. Prepare su corazón, Dios siempre tiene un mensaje muy especial para nosotros. No olvide tomar sus notas para compartirlas en el grupo Conexión. Pero antes de iniciar, acompáñame a orar y juntos adorar a nuestro Dios. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por bendecirnos al poder recibir este estudio en este tiempo. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Nos sentimos muy expectantes de ese mensaje especial que tienes para nosotros hoy. Porque te amamos, también te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de hoy es La expansión del Evangelio. Hermanos, recordemos que en el estudio anterior escuchamos que Jesús fue muy claro al mandar que el Evangelio se predicara en círculos concéntricos cada vez más amplios.
Empezarían en Jerusalén, después seguiría en Judea, luego en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. A pesar de este mandamiento, hizo falta que muriera Esteban, el primer mártir cristiano, para que la iglesia se movilizara desde los confines de Jerusalén. Así fue como la inmensa ola de persecución que aplastó a la iglesia de Jerusalén y a los primeros cristianos tuvieron que esparcirse y llevaron consigo el evangelio. Jesús había dejado en claro que el evangelio debía predicarse no solo a los judeos en Judea, sino también a los gentiles en todo el mundo. A medida que los cristianos salieron de Jerusalén, Dios fue fiel y proveyó oportunidades para que comunicaran el evangelio, el mensaje del evangelio. Así la fe en Jesús empezó a trascender las fronteras nacionales y étnicas a medida que Dios iba preparando el camino. Hoy nosotros podemos observar cómo el martirio de Esteban marcó un rápido ascenso en los ataques contra los primeros cristianos y su mensaje del evangelio. La persecución era tan severa que todos los cristianos, excepto los apóstoles, se dispersaron de manera significativa. Es durante este periodo de persecución que se nos presenta a Saulo, el cual aprobó el asesinato de Esteban y surgió como el principal perseguidor de la iglesia. Aquí surge un personaje también muy importante dentro de la expansión del evangelio, y se trata de Felipe. Felipe era uno de los hombres designados para ocuparse de las necesidades de los miembros de la iglesia. Cuando empezó la persecución, Felipe viajó a Samaria e ir a ese lugar implicaba cruzar una línea cultural muy significativa. Los judíos consideraban a los samaritanos miembros de una clase inferior y mestizos porque descendían de los judíos que se habían casado con gentiles. A pesar de esta barrera cultural, Felipe proclamó el mensaje del evangelio a los samaritanos. Dios también lo usa para realizar milagros en Samaria, los cuales confirmaron la verdad de su mensaje, el mensaje del evangelio. Felipe es el primer misionero en el libro de los Hechos, pero no sería el último, sería el primero entre muchos. En este estudio vamos a reflexionar en 3 puntos basados en el libro de Hechos capítulo 8. Vamos al primer punto. El pueblo de Dios es obediente y sigue la guía del Espíritu Santo. Leamos la referencia bíblica en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 29, y estoy compartiendo Nueva Traducción Viviente. Versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. 27. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. 28. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Observemos en este pasaje que Felipe estaba viviendo en una postura de sumisión obediente. Así que cuando el Espíritu da la orden, él estaba listo para seguirlo. Felipe obedeció a la instrucción de Dios y encontró a una persona en la cual Dios había estado obrando. Dios le había instruido que predicara el evangelio, y si somos obedientes a este mandamiento, nosotros, usted y yo, también encontraremos personas en las cuales Dios ha estado preparando el camino. Hay un hilo que atraviesa los evangelios y el libro de los Hechos, y que acentúa la providencia y el plan divino. Las personas parecen impulsadas a marcharse o aparecer justo a tiempo para encontrarse con Jesús o los apóstoles. Este hilo es central en la historia de Felipe,
aquí en Hechos capítulo 8. Aunque el encuentro entre Felipe y el etíope es bastante breve, es significativo en el libro de los Hechos, ya que pinta un retrato de la misión impulsada por el Espíritu Santo. Debemos considerar la trascendencia simbólica de la historia. Aunque no parece que Etiopía estuviera tan lejos de Israel, en aquella época las dos regiones estaban tan separadas una de la otra como era posible. Hablar de Etiopía sería como hablar del otro lado del mundo. Por lo tanto, en la mente de los lectores originales de Hechos, la introducción de un etíope en la historia, en especial de uno que había ido a Jerusalén a buscar a Dios, llamaba mucho la atención. El etíope revela el alcance global del mensaje del Evangelio. Es una palabra para las naciones, no solo para los judíos, y nos muestra la obra de Dios para cultivar un hambre por Él en el corazón de todas las personas. Esta historia del etíope nos recuerda que el Señor está obrando en el corazón de muchos para traerlos a Él y que ellos están respondiendo en este caso. El etíope sabía lo suficiente como para ir a Jerusalén a buscar a Dios, pero en muchos casos las personas buscan en cualquier parte alguna pizca de esperanza y de espiritualidad. Si miras a tu alrededor, puedes ver este anhelo en todas partes. Aparece en la cultura de las celebridades, donde la promesa de redención y significado es parte del paquete de las icónicas imágenes de modelos y estrellas. También aparecen en la política, donde las personas se agrupan alrededor de los líderes que prometen esperanza, significado y una restauración de alguna gloria perdida. Aparecen toda clase de pseudo religiones, desde las dietas de moda hasta las prácticas de meditación que prometen juventud, vitalidad y paz interior. Las personas corren detrás de estas promesas trascendentes porque tienen sed. Felipe fue enviado por Dios a un encuentro de este tipo. Después de escuchar el mandato del ángel, Felipe obedeció, dejó lo que estaba haciendo y salió al camino. Este encuentro podría no haber sucedido por muchas razones. Felipe tenía algo bueno en Samaria. Podría haberse quedado en su casa disfrutando de la comodidad de la cual ya formaba parte. El etíope podría no haber ido a Jerusalén a adorar a Dios. Seguramente no faltaban propuestas religiosas en África en esa época. De manera similar, Felipe podría habernos superado la ansiedad social que probablemente le acompañó en este encuentro. El etíope no solo era de una raza distinta a la de Felipe, un obstáculo lo suficientemente significativo en cualquier momento de la historia, sino que también tenía una condición social superior a la suya. Lucas nos dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Felipe era un judío común y corriente que vivía en Judea, un plebeyo. Seguramente no era fácil acercarse a alguien de la condición superior del etíope. Usted y yo podríamos imaginarnos una dificultad similar al acercarnos a algún famoso o a algún político importante si lo viéramos en público. Hay cierta resistencia natural y un temor que acompaña ese momento. No queremos molestar a las personas importantes, ni tampoco ofenderlas o provocar una incomodidad en ellos. Pero el Espíritu Santo envió a Felipe a pesar de todas estas cosas y lo invitó a superar varias capas de temor y resistencia. Su guía iba en contra de cualquier expectativa de sentido común, lo que nos recuerda que el reino de Dios avanza de manera sorprendente y contrarias a la lógica. Punto número 2. El pueblo de Dios es fiel y muestra a Jesús a través de las Escrituras. Hechos capítulo 8, versículos 30 al 35 dice, 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo?
31. El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. 32. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. 34. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Como podemos ver, el etíope estaba leyendo una profecía de Isaías respecto al siervo sufriente de Dios, el cual sabemos que es Jesús. Cuando el hombre le pidió a Felipe que lo ayudara a entender lo que estaba leyendo, Felipe estaba preparado, así que interpretó el pasaje y le señaló a Jesús. En el enfoque de Felipe, para predicar el evangelio, encontramos a un creyente obediente al liderazgo del Espíritu Santo, dispuesto a acercarse a personas en circunstancias de la vida real y capaz de hacer la pregunta correcta y compartir la verdad del evangelio. Felipe, como vimos, se acercó al carro y escuchó que el etíope estaba leyendo la escritura. Así descubrió que Dios ya había preparado el terreno para ese encuentro. El etíope respondió de inmediato a Felipe, invitándolo a subir al carro para que le explicara la escritura. No solo eso, sino que justo estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías, el cual claramente trata de la muerte sacrificial de Jesús. Toda la conversación estaba preparada para que Felipe guiara a este hombre a Jesús. Podemos destacar, hermanos, que Felipe no era un erudito bíblico, ni un maestro de la ley. Era un hombre común y corriente. Pero como estaba lleno del Espíritu y debido a lo que había visto y experimentado en su propia vida de fe, respondió con confianza y con claridad. La Biblia puede ser un libro intimidante para creyentes y no creyentes por igual. Para muchos lectores es una colección vertiginosa de géneros, idiomas, nombres, fechas y ubicaciones geográficas. Suele ser difícil trazar las conexiones entre las distintas secciones de la Biblia: la ley, los profetas, los evangelios, las epístolas, etc. Y a menudo estas se relacionan de manera que dependen de la poesía, la metáfora y la profecía. Para personas sin ningún trasfondo bíblico puede ser abrumador. Para empeorar las cosas, hermanos, nunca falta un charlatán o impostor que use la Biblia para sus propios propósitos egoístas. Se ha usado para justificar el reinado de déspotas, sostener la institución de la esclavitud y llenar los bolsillos de innumerables criminales disfrazados de evangelistas y algunos otros ministros. Entonces, no es de extrañar que cuando Felipe llegó justo al carro, el etíope se lamentara: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? En el breve pasaje que sigue se nos da todo lo que necesitamos para saber si un maestro de la Biblia es confiable o no. En realidad, es la prueba determinante más sencilla del mundo. Leyeron un pasaje de Isaías y el etíope invitó a Felipe a explicarlo, preguntando de quién se trataba entonces. Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es importante destacar que los maestros bíblicos, que son fieles a su tarea y su texto, siempre terminan hablando de Jesús. Toda la historia de la Biblia, de principio a fin, señala a nuestro Señor Jesucristo. La historia de Israel y todo el Antiguo Testamento anticipan a Jesús. Lo vemos en cómo anhelaban un rey, aunque ninguno de sus reyes vivió a la altura de la gloria a la cual aspiraban.
Lo vemos en las exigencias extremas de la ley, las cuales ningún hombre puede cumplir. Y lo vemos en los innumerables lamentos de los salmos y los profetas, donde el caos del mundo se pone en evidencia y las personas claman: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios nuestro? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, personifica todo lo que el Antiguo Testamento anhela y a lo cual apunta, incluso la historia más amplia del Antiguo Testamento, el exilio del jardín del Edén, el anhelo de la tierra prometida, el exilio una vez más a manos de los babilonios, señala a Jesús como el rey conquistador que vence a Satanás, el pecado y la muerte nos lleva de regreso a Dios. Por eso, hermanos, cuando confiamos en Jesús, su palabra y su espíritu habitan en nosotros y podemos ver las maneras en que la Biblia da testimonio de él. Sin esa fe, nos costará hacer las conexiones. La fe de Felipe era su acreditación más importante como maestro bíblico. Su fe le permitía y lo disponía a seguir la guía del Espíritu Santo cuando era enviado aquí y allá. Y era lo que lo capacitaba para escuchar la palabra de Dios y ver allí a Jesús. Y el punto número 3, el pueblo de Dios tiene razón en alentar a la fe de Cristo. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 40. 36. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 38. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Al funcionario etíope lo conmovió la historia de que Felipe le contó y estaba ansioso por responder. Aquí podemos ver todos los elementos de la verdadera conversión. El etíope estaba ansioso por creer, no se sentía obligado y sin duda no se sintió presionado a convertirse. Felipe había explicado cómo el pasaje de las Escrituras que estaba leyendo señalaba a Jesús, cuya muerte y resurrección nos reconcilian con Dios. Al parecer, también explicó lo suficiente como para que el etíope deseara identificarse con Jesús a través del bautismo. Entonces el etíope preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa pregunta era crucial. Algunos tal vez habrían ofrecido una variedad de razones para no bautizarlo. Por ejemplo, que era un etíope en lugar de judío, era un eunuco y era extranjero. Sencillamente había creído. Pero por supuesto, Felipe, lleno del Espíritu Santo, no tomó en cuenta ninguno de estos impedimentos. El etíope creyó lo que había escuchado sobre Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así Felipe lo bautizó sin demora. La evangelización y la conversión, son así de simples. Repito, la evangelización y la conversión son así de simples. Sin embargo, podemos comunicar solo los hechos sin pedirles a las personas que los interpreten y los respondan. Pero el objetivo de la evangelización no es tan solo compartir lo que sabemos con las personas, sino es invitarlas a unirse a nosotros, a seguir a Jesús. La esperanza de un evangelista es ayudar a alguien a ver a Jesús como Señor y a entender que su vida, su muerte y su resurrección quitan los pecados del mundo y nos llevan a casa con Dios el Padre. En la breve conversación de Felipe con el etíope sucedió este milagro. Vio a Jesús como Señor y estaba listo para seguirlo a las aguas del bautismo. Cuando esta historia concluye, vemos que los dos se separaron de manera abrupta, incluso
que como se reunieron. Aquí vemos que algo sobrenatural arrebató a Felipe. Es como si el Espíritu lo hubiera llevado y depositado ahora en la ciudad de Azoto. El etíope, lleno de gozo de ser un nuevo cristiano y lleno del Espíritu Santo, siguió su camino de regreso a casa, donde uno puede imaginar que el Espíritu Santo continuó su obra y la historia de Jesús se esparció y echó raíces ahora en África. No obstante, en el próximo tramo de viaje, Felipe continuó su ministerio de expandir el reino entre los gentiles en la ciudad de Azoto, el lugar donde apareció de repente. Este lugar se encontraba a 30 millas, aproximadamente unos 48 kilómetros de distancia y no un enclave judío. La expansión del reino al mundo no judío había comenzado oficialmente. Gloria a Dios. No cabe duda, hermanos, que siempre es tentador aferrarse a los momentos espiritualmente ricos y llenos de gozo. En Mateo 17, cuando Jesús permitió que Pedro, Jacobo y Juan presenciaran su transfiguración y la aparición de Moisés y Elías, vemos un ejemplo de esta tentación. Y vemos a Pedro ofreciéndose a construir una enramada para ello, como si dijera: quedémonos aquí, sigamos disfrutando de esto. Sin embargo, casi tan pronto como lo dijo el momento, terminó. La apariencia física de Jesús volvió a la normalidad y Moisés y Elías desaparecieron. Esto es una metáfora perfecta para lo que todos experimentamos en algún momento, en un momento similar. Tenemos ansias de hacer durar los buenos momentos, de quedarnos en el lugar, de demorarnos para el disfrutar de lo que Dios ha hecho. A veces lo sentimos al final o en medio de una hermosa experiencia de adoración, o nos encontramos mirando atrás con nostalgia momentos como estos en el pasado. Pero la Biblia, hermanos, nos muestra que estos momentos, por más enriquecedores que sean, son temporales. No tenemos que quedarnos en el pasado, ni siquiera en el presente, sino seguir avanzando. En el caso de Felipe, el ministerio en Samaria estaba prosperando, pero el Señor lo llamó a ir a encontrarse con este etíope. Después fue llevado a la ciudad de Azote y de allí viajó a Cesarea, pero todo el tiempo estaba haciendo la obra de un evangelista, llamando a las personas a creer en la buena noticia de Jesucristo. Amados hermanos, este estudio nos reta a seguir el ejemplo de cómo Felipe expandió, fue parte de esa expansión del evangelio. ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo con prontitud. Aunque recibió instrucciones ambiguas e indefinidas, también debemos de seguir su ejemplo de cómo fue audaz al acercarse a alguien que no conocía. Y cómo estaba lleno del Espíritu Santo, era humilde y tenía pasión por comunicar el evangelio. Por lo tanto, hermanos, hoy, usted y yo necesitamos ser obedientes, incluso cuando las instrucciones de Dios te lleven a hacer algo que no resulte muy cómodo. Necesitamos dedicarnos a aprender la enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra de Dios, para poder contestar las enseñanzas de los incrédulos con conocimiento y con fe. Y también necesitamos confiar en el Espíritu Santo para recibir su guía y palabras cuando hablemos del evangelio a uno que aún no es creyente. Oremos, hermanos, pongámonos en manos del Señor. Dios amado, gracias por este estudio y gracias por darnos el privilegio de ser receptores de tu gracia mediante tu palabra sobre Cristo nuestro Señor y Salvador. Pedimos hoy de tu ayuda para que siempre podamos estar disponibles y obedientes a la guía de tu Espíritu Santo. Y así estar dispuestos en cada oportunidad que se nos presente a comunicar la historia bíblica de salvación a través de Jesús. A toda persona. Y si tuviéramos la idea de que ciertos grupos de personas o naciones están fuera de tu alcance, Salvador, perdónanos y cambia esa forma de pensar, por favor, para que como Felipe cumplamos tu plan de expandir el evangelio en todo lugar.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su atención y no olviden participar en su grupo Conexión. Dios les bendiga.